Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Factor X. Hoy tenemos un invitado muy especial para esta entrevista. El gran Nicolás Henao viene ya produciendo más de 25 millones de dólares en los últimos años, 2 años, solamente con orgánico. Y de hecho tiene una filosofía tan única y peculiar con respecto al orgánico que todos se pueden beneficiar de ello escuchando en este podcast y mucho más. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido Nicolás, un gran honor estar acá contigo. Cuéntanos cómo estás, qué tal. ¿Qué tal, Álvaro Diego? Encantado de estar aquí con ustedes y nada, más que preparado para compartir aquí en este podcast. Súper. Súper, súper, hermano. Bueno, creo que pues nuestra audiencia, tal vez, ¿no? Tal vez como cuando decimos 25 millones, queda como que, wow, ¿cómo así? Qué locura, ¿no? Y creo que una pregunta que muchos van a querer saber es, ¿cómo así llegaste a este punto en tu vida con el marketing digital, ¿no? ¿Dónde estabas hace unos años? ¿Qué pasó, no? Cuéntanos un poco de eso y creo que la gente va a querer saberlo. Claro, claro, claro que sí, Diego. Bueno, mi historia es un poco larga. Digamos que yo ya emprendiendo varios años ya. Actualmente tengo 28 años y yo empecé en el mundo del trading principalmente como en el año 2016, más o menos. Allá en el año 2016 empecé a aprender cursos de trading. Empecé con el mercado de futuros y demás. Estuve grindeando alrededor de 3 años. Y en esos 3 años tuve la gran oportunidad de pasar pues toda la curva de aprendizaje de una persona que no sabe absolutamente nada y que tiene el sueño de querer convertir el trading en su mayor fuente de ingresos, a empezar a poder vivir del trading. Me tomó 3 años y fueron 3 años fuertes, o sea, fueron 3 años en los cuales estaba invirtiendo entre 15 horas al día, 16 horas al día por periodos sostenidos de tiempo de 3, 4, 5 meses durante todos estos años. Ahí sacrifiqué todo, estudio, relaciones, amistades, todo, literalmente, y me enfoqué únicamente en trading. Y hacia el tercer año pude tener buenos resultados. Digamos que tuve una temporada de alrededor de 7 u 8 meses consistentes en los que gané dinero. Y pues bueno, ahí digamos como que empecé a vivir del trading durante esa época. Y ya para el año 2020, enero del 2020, pues pasó lo que todos sabemos, el COVID. Y pues bueno, esto obviamente los mercados financieros son extremadamente volátiles con este tipo de sucesos. Y allí tuve una pérdida grande, en lo que para ese entonces era grande para mí. Y yo digamos que tenía un socio y con él decidimos parar de hacer trading. Y ahí, en enero del año 2020 yo dije, bueno, ya desarrollé estabilidad, ya sé cómo es el trading, ya sé cómo funciona, ya sé qué es verdad y qué no es verdad, puedo volver a ella cuando yo quiera. Quise darme un descanso, porque sí fue una temporada larga y muy extenuante. Dije, bueno, quiero intentar algo diferente. Y ahí me dio por intentar con marketing de afiliados, marketing digital, empecé por el marketing de afiliados con un programa de esa época muy OG que se llamaba Sistema TS. Ah, Era, Sí, 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 hemos escuchado. Claro, sí, se escuchaba bastante en esa de época. los originales, Sí. los primeros. los Ajá. OGs, OGs. Sí. Y digamos como que ahí aprendí cositas básicas, como marketing referidos, cositas así, crear contenido. Le metí muy fuerte, o sea, yo estaba acostumbrado a trabajar mucho, a trabajar 16 horas al día y yo no salía de mi casa. Entonces cuando llegó la pandemia, pues yo dije, bueno, es un día más en la oficina para mí, literal. Claro. Eh, Ahí estudié mucho, apliqué demasiado y estuve alrededor de 5 o 6 meses y no pude hacer ni una sola venta. Y yo le metía todos los días, intenté muchas cosas y demás y no pude. Y ahí, en ese proceso, en ese periodo de tiempo, digamos que lo dediqué fue a estudiar mucho, mucho marketing. O sea, hice muchos cursos de contenido, de agencias de marketing digital, de publicidad, de ventas, me leí muchos libros y tal. Y ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar con una persona de este nicho, de esta industria. Y ahí estuve alrededor de 2 años con esta persona. Aprendí demasiado, aprendí mucho. Ahí digamos que empecé prospectando en redes sociales en frío, en Facebook. Em, hubo una época en la que traducía cursos. O sea, me mandaron como, hazte estos 20 cursos de ventas, marketing, de todo el mercado inglés. Ujú. Los tuve que traducir al mercado español y luego hacerle resumen. Entonces, obviamente ahí aprendí muchísimas cosas.
Y, Claro. y ahí durante esos 2 años, pues nada, fui evolucionando, fui escalando. Y ya al segundo año dije, bueno, ya es momento de hacer mi camino y decidí salir de esta empresa. Digamos que ahí no estaba ganando mucho dinero. Para el año 2022 estaba ganando 200 $300 al mes. Eh, Uf. y ahí digamos como que me fui por mi propia cuenta. Empecé a tener unos clientes de redes sociales que me llegaron como de referidos, como yo les creaba el contenido y demás. Y justamente para esta época, muy curioso, yo estaba con un amigo, con Fabián Vaquero, y él estaba en el Copy Nation. Él me compartió el programa y yo lo estudié. Es la única formación que he hecho de copy. Y digamos que me adentré mucho en el mundo del copy, me gustó demasiado y yo dije, por aquí es el camino, por aquí es donde debo ir. Y a los meses estaba trabajando para su agencia. Ahí digamos como que adquirí mucha experiencia de marketing digital, de llevar proyectos directamente, de crear la estrategia, de dirigir equipos y demás. Y nada, digamos como que tuve mis primeros acercamientos al mundo real, como tal, con clientes reales y tuve muy buenos resultados. Yo era el responsable del copy, de crear la estrategia, de hacer los embudos. Nada de la parte técnica, porque no sé nada de integraciones y automatizaciones, pero sí de la parte estratégica de copy y de ventas. De hecho, uno de esos proyectos, que eran unas doctoras, hicimos un embudo, solamente se le metieron $100 en pauta publicitaria y en cuestión de 2 semanas ese embudo generó $55,000. Fue una locura. Mm. Y fue literalmente de mis primeros proyectos. Locura. Sí, Wow, sí, sí, sí. wow, qué loco. ¿Eso fue en qué año? Eso estamos hablando del 2023, más o menos. Wow, $55,000 con $100. Qué locura. Eso es un Mm. retorno de De inversión 55 no sé cuánto, 500. de 5,500. Más o menos. Sí, Claro, sí. era un producto como de unas doctoras que les ayudaban a los médicos a crear su consultorio y el ticket valía $1,000. Y la llamada nos estaba saliendo a $3, $4 agendada. O sea, teníamos unos costos Wow. increíbles. Y tenían un Ah, high ticket de $50,000 que era que las doctoras directamente lo hacían todo por la persona. Y vendieron uno de esos tickets y así fue como se generó ese resultado. oh. Wow, 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 qué locura, wow. hermano. Wow, Sí. entonces básicamente ya te habías metido en el mundo del marketing, estás trabajando con Fabián, Fabián que también es un alumno nuestro, es un crack, es una superestrella, al igual que tú, ¿no? Eh, y básicamente estás en ese camino y luego, ¿qué sucedió, hermano? ¿Qué Sí. pasó? Bueno, ahí pasaron varias cosas, digamos como que con Fabi, él me entró en el mundo de los lanzamientos y me dijo, Nico, ven, yo te enseño todo, tú simplemente sé mi mano derecha, todo lo que yo te diga, tú lo haces. Y yo le decía, Fabi, pero yo no sé, o sea, yo sé copy, yo sé todo esto, pero los lanzamientos no sé. Me dijo, bro, no te preocupes, yo te enseño. Y ahí me metí con él y empecé a llevar como todos los proyectos de esta agencia. Tenía un par de clientes en redes sociales y empecé a hacer un par de lanzamientos pequeños. O sea, era la mano derecha de Fabi en esta parte de los lanzamientos. Y así estuve como unos 5 o 6 meses. O sea, aquí también tenía sesiones de 14, 15, 16 horas seguidas de trabajo todos los días, gestionando equipos, clientes, reuniones, todo el día, todos los días. Y ahí digamos como que fue un periodo en el que adquirí mucho conocimiento y experiencia. O sea, como que en un corto periodo de tiempo apliqué muchísimas cosas que había aprendido y pues la gran mayoría funcionaron. Y para esa época, con uno de mis antiguos socios, habíamos decidido crear una agencia de creación de contenido para YouTube, especializada en YouTube. Él era especialista en YouTube y yo dije, bueno, pues tú eres bueno en lo tuyo, yo soy bueno llevando proyectos y con marketing y tal, unámonos y veamos a ver qué podemos hacer. Y compré un mastermind, compré un producto de creación de contenido en España de una persona que hoy en día es conocido en el mercado, que de hecho se terminó convirtiendo en mi socio más adelante. Y viajé a España. O sea, así de la nada, viajé a España, viajé con la intención de quedarme un mes allá únicamente y luego pues volver a Colombia. Yo ya en Colombia pues tenía mi vida, tenía los proyectos, tenía todo andando, iba bien, estaba empezando a ganar cada vez más dinero. Y estando allí en España, pues bueno, digamos como que le metí más foco a la agencia de creación de contenido. Cerramos un cliente y yo dije, bueno, si cerramos un cliente y con ese cliente puedo sostener mi estilo de vida aquí en España, me quedo acá en España.
y efectivamente pasó. Cerramos un cliente por 4.500 euros, que le llevamos toda la parte de YouTube. Y ahí fue como solté todo lo que tenía aquí en Colombia, solté la agencia con Fabi y demás y todos los proyectos que tenía acá y me enfoqué en el orgánico 100% y me quedé en España. Y estando allí en España, pues nada, viví el típico proceso de crear una agencia desde cero, no tener procesos, no tener equipo, no tener sistemas, no tener nada, solamente ser buenos en algo y ya. Pero todo eso lo teníamos que parametrizar y crear sistemas y crear equipos y todo eso. Y pues bueno, de alguna manera era en lo que me especializaba yo. Y eso hice. Con mi socio le metimos, cerramos varios clientes, varios referentes de allá del mercado hispano. Y estuvimos alrededor de 6, 7 meses en los que estuvimos trabajando muy, muy fuerte, muy fuerte. Y ya habíamos logrado escalar la agencia alrededor de 40.000 euros mensuales de facturación recurrente mensual. Vendíamos a tickets de 3.000, 4.000, 5.000. Vendimos a una persona 7.500, Charlie Morgan, que es muy conocido en el mercado inglés. Y bueno, teníamos la agencia, la estábamos escalando. Y para mediados del año 2023, 2024, ¿cuándo fue esto? No, 2024 fue el año pasado. 2023, mayo, junio del año 2023, apareció una oportunidad y esa fue, digamos, como que la que me llevó a estos grandes resultados. Ahí yo tenía pues obviamente un bagaje muy grande en trading y pues ya me había especializado en toda esta parte de marketing, ventas, lanzamientos, contenidos, o sea, como que ya sabía de todo un poco. Y había una marca, un personaje muy interesante del mercado inglés que estaba buscando un equipo, una agencia que le llevara toda la parte de YouTube. Yo le dije, hey, bro, nosotros somos especialistas en YouTube y le ayudamos a crecer el canal Ayman. Ayman Gatsi en su momento. Mi socio trabajó con él en su Ah, momento. genial, En los genial. inicios, o sea, Ayman tenía alrededor de 400.000 suscriptores. Él estuvo ahí una temporada trabajando con él. Y con ese gancho, ya yo le capté la atención. Él me dijo, hey, bro, Wow. WhatsApp, ¿qué es lo que? Y nos reunimos y 2, 3 reuniones después ya cerramos el trato y empezamos a trabajar juntos. Hoy en día es el mayor referente de trading del mercado inglés de todo el mundo. Y para ese entonces Buenísimo. tenía 150.000 seguidores en Instagram y un canal de YouTube con 79.000 suscriptores. Y no era tan conocido. Wow. Y ahí, ya digamos como que ahí empecé, digamos como con este journey de haber generado estos millones en estos últimos 2 años. Y ya, esta persona, este cliente es FX LSG, Ujú. que es muy viral en el mercado inglés. Hemos hecho movidas ahí muy, 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 muy potentes en el mercado y pues bueno, con él fue que hemos conseguido estos resultados. Él posteriormente me presentó a otra persona, a su mejor amigo que se llama Sebastián, que es más conocido como el Sensei. Y Sensei estuvo detrás mío un tiempo, como 4 meses, como él miraba lo que estábamos haciendo con Alex que desde el primer momento, desde el primer mes, montamos un embudo, unos cuantos videos de YouTube y estábamos metiendo 120.000 dólares al mes con 3, 4 videos de YouTube y un producto de 1.500 dólares con un BCL y venta directa. O sea, no hacíamos ads, no hacíamos closer, no teníamos nada, solamente era eso. Y el canal de YouTube estaba rompiendo, él le gustó mucho, estaba detrás mío, yo le decía, bro, no, porque hay un conflicto de intereses. O sea, si te llevo a ti y a Alex, es como, bueno, aquí le doy más atención. Y luego nos conocimos en persona en España, como para agosto del 2023. Fuimos a Ibiza y ahí terminamos diciendo que íbamos a trabajar juntos. Y ahí fue como que empezó el journey. Ya después de ahí en adelante le metimos muy fuerte y bueno, el resto es historia. Aunque hayan pasado, ahí en medio, Diego ya lo sabe, pasaron muchas cosas. Sí, Eh, pero igual, ¿no? sí, Qué locura, hermano. O sea, pues es como ha sido todo un, ¿cómo lo llamamos así? Una montaña rusa, ¿no? Y al final el emprendimiento es eso, ¿no? Es una montaña rusa, creo, para todos. Pero bueno, mucha gente ahorita ha escuchado un poco de que lo que hacías, entonces YouTube, le metías también BCLs que básicamente lo enviabas después de que la gente veía los videos de YouTube, algo así, ¿verdad? Y eso a veces les vendían el producto high ticket.
de $1.500. Ok, ok, interesante, ¿no? Súper Mm. interesante. ¿Y tu enfoque siempre ha sido YouTube o también le metes a otras plataformas? ¿Cuál es tu filosofía sobre marketing orgánico y qué piensas de lo que la gente está haciendo en marketing orgánico el día de hoy? Por ejemplo, en el mercado hispano, ¿no? Te he dicho varias cosas y te he hecho varias preguntas. Sí, Eh, sí. Mira cómo las puedes responder. Claro, claro, vamos una por una. Bueno, digamos como que yo tengo, o sea, como que yo sabía muchas cosas, o sea, como que era medio experto de todo un poco, sabía de ventas, sabía de agencias, sabía de equipos, sabía de contrataciones, sabía de copy, de lanzamientos, tenía un conocimiento de todo porque había hecho de todo en el pasado. Y digamos que lo único que yo necesitaba en su momento era un buen experto. Yo dije, yo tengo un buen experto que me haga caso a todo lo que yo le diga y yo sé que la rompemos. Y ese experto pues fue Alex. Digamos que el enfoque que yo tenía con Alex en su momento, bueno, con la agencia principalmente nos estábamos enfocando únicamente a YouTube. O sea, nosotros les creamos contenido y nuestra promesa era de que los validábamos y los posicionábamos en la plataforma como los expertos número uno y convertíamos a YouTube en su mayor fuente de tráfico de todo su negocio y la más rentable, con la cual podían generar beneficios y posicionarse dentro de la plataforma. Y nos dimos cuenta de que, con mi socio nos dimos cuenta de que todos los infoproductores, o la gran mayoría de infoproductores, ya nos dirán en los comentarios si es así o no, tienen una especial afinidad con YouTube. O sea, les gusta mucho YouTube, demasiado. Y YouTube no es como que hayan muchas personas allá afuera que sepan llevar esta plataforma. Es una plataforma muy errática. Es muy de números, muy científica, muy tal, pero tiene muchas variables. Y hay que saberla, hay que conocerla muy bien para tener buenos resultados ahí. Entonces, claro, esta oferta encajaba muy bien con toda la audiencia. Mi socio era el experto en YouTube. Yo, evidentemente, pues después de haber creado tantos procesos y tantas cosas ahí, pues terminé aprendiendo. Pero mi enfoque era el marketing. O sea, yo era bueno en marketing. En un marketing, digamos que diferente, porque yo siempre me fui por el lado orgánico. Yo nunca aprendí a hacer anuncios, yo nunca tuve este enfoque y yo siempre estaba más relacionado con la parte de Instagram, creación de contenido en Instagram, narrativa, historias, lanzamientos y tal. Y digamos como que con el tiempo fui, o sea, con todos esos conocimientos que yo fui adquiriendo, yo dije, bueno, pues yo sé crear personajes, yo sé crear narrativas en Instagram, yo sé crear todo esto, pues vamos a aplicar todo eso que yo sé a un enfoque en YouTube, a un enfoque orgánico de creación de contenido. ¿Y qué tal si convertimos todo el típico proceso de ventas, de un webinar, de una captación, de un nurturing por correos electrónicos, anuncios de recaptación, tal, ventas? ¿Qué tal si en vez de hacer todo eso como el camino tradicional, lo hacemos con contenido, única y exclusivamente con contenido? Y creamos personajes y creamos marcas que las personas quieran seguir. Y ahí, pues digamos que con ambas marcas con las que empecé a trabajar, tenían una muy buena base, nosotros las crecimos a ambos y decidimos llevar todo ese enfoque tradicional, del marketing tradicional, por así decirlo, em, al mercado de contenido orgánico, o sea, a ese enfoque orgánico totalmente y entonces en vez de hacer un webinar o una captación para un webinar, grabamos un video de YouTube y mandábamos tráfico para allá. En vez de correr pauta publicitaria para algo, creamos contenido viral en Instagram, creamos una marca muy grande y ahí montamos una narrativa en historias y luego vendíamos. Entonces fue como un cambio de paradigma de decir, todo el mundo está haciendo esto, pero nadie está haciendo esto. Para cuando yo me metí y empecé a desarrollar este tipo de cosas, YouTube estaba en pañales. El tema de las multicuentas, que hoy en día todo el mundo quiere hacer multicuentas y no saben cómo hacerlo, no es tan fácil. No se habla de esos temas. Las únicas personas que lo estaban haciendo en el mercado eran Iman y Yados, bueno, Yados tenía un tema de referidos, pero Iman y Andrew Tate y Luke Bellman eran las únicas personas que estaban haciendo esto y eran en el mercado inglés. Nosotros empezamos a hacerlo en el mercado español y rompimos con eso. O sea, nosotros tuvimos crecimientos exponenciales de 300.000, 400.000 seguidores en 2, 3 meses, en Instagram de forma orgánica. Claro, Y logramos posicionar a Sensei como una de las personas más vistas en el mercado hispano. Y, o sea, brutal, aparecía por todos brutal, los lados. Entonces, brutal. para Oh, responder un poco a tu respuesta ahí, Diego, digamos que el enfoque fue coger lo tradicional y coger todo eso que yo sabía y llevarlo a contenido. O sea, ¿qué tal si en vez de yo pagarle a las personas para que vean mis procesos de ventas, yo hago que ellas quieran verlo por su propia cuenta?
Y empecé a crear personajes, empecé a Ujú. crear narrativas, empecé a crear diferentes estrategias tanto en YouTube y en Instagram, en Telegram, en multiplataformas, y empecé a hacerlo todo de forma orgánica. Empecé a captar la atención de ellos, mostrarles algo interesante y de por medio, o sea, en el proceso, venderles lo que yo quería. Wow, Wow, brutal, wow, brutal. hermano. Algo que a los dos nos parece muy chévere acerca de cómo te aproximas al marketing digital es que tienes un pensamiento muy divergente, tienes un pensamiento de tipo como que pensar de primeros principios, ¿no? Y luego analizar con qué me quedo, con qué sirve, qué no sirve, ¿no? Y eso, ¿sabes? Eso es algo muy, muy, muy valioso porque a veces muchos marketers pueden caer en el error de pensar como todos, ¿no? Entonces como que, ¿no? Y cómo, cómo sientes que eso, o digamos, cuál sientes que ha sido el impacto de ese pensamiento y sientes que es algo que desarrollas activamente, sientes que hay ciertos hábitos que tal vez mantienes en tu día a día para mantener eso? Claro, digamos que esa forma de pensar, bueno, es un poco curiosa. Bien, bueno, digamos como que yo llegué a esa forma de pensar en un proceso muy, muy loco. O sea, cuando yo le he contado esto a algunas personas cercanas, no me lo creen. Y es que básicamente yo estaba, cuando me fui a España, yo pasé por un proceso interesante. O sea, yo me quebré en varias ocasiones, me quedé sin dinero, pasé un periodos, momentos difíciles. Em, y justamente por esos momentos, digamos, como que estaba viendo una especie de renacimiento espiritual también. Entonces, una de las personas más allegadas mías allá en España me invitó a hacer ayahuasca después de un par de eventos de desarrollo personal. Yo ya había hecho ayahuasca 3 veces antes, esa era mi cuarta vez. Y dije, bueno, pues la ayahuasca ha sido, me ha ido bien con ella, pues una vez más, a ver qué tal. Tomé ayahuasca, me pegó muy fuerte, fue un viaje muy potente, estuve alrededor de 14 horas alucinando, seguidas, y vi unas Wow. cosas, me dio un mal viaje impresionante. Digamos como que, bueno, estuve ahí como recibiendo mensajes, iluminación, tal, y un mes después, estando en España en pleno invierno, un 4 o 5 de enero, yo me empecé a echar con agua muy, muy fría. Y, y me llegó un pensamiento, me dijo como, Nico, tienes que volver a hacer ayahuasca. Este es el llamado. O sea, lo tienes que volver a hacer sí o sí. Y yo dije, mierda, tengo que hacerlo de nuevo. Y tenía mucho miedo porque ese último viaje fue un mal viaje muy potente. Pero nada, me armé de coraje y lo hice de nuevo. Y durante esta segunda vez, sí que en un periodo que más adelante descubrí cómo se llamaba, que se llama la vacuidad, que básicamente es como que quedas en un vacío. O sea, yo hice esta segunda toma de ayahuasca para febrero del año 2024 y ahí quedé alrededor de unos 6 7 meses como ido por completo. O sea, yo estaba, pero no estaba. Entonces, estaba como en una especie de disociación de la realidad muy fuerte y en lo que yo no sabía qué era real y qué no. O sea, yo estaba aquí hablando contigo y perfectamente dejaba de hablarte y me iba a deambular en la mente y en el universo y miraba cosas y todo. Y durante ese periodo de tiempo, digamos como que recibí muchos mensajes. Eh, Me acerqué mucho al tema de la espiritualidad, cambié mi forma de pensar por completo, vi al mundo de una forma totalmente distinta y así fue como fui desarrollando un nuevo criterio. Y en este periodo, o sea, en este proceso de iluminación, bueno, iluminación, bastante ego en esa frase, como descubrimiento, nada, desarrollé nuevas fórmulas, el conocimiento me llegaba y yo quería hacer cosas y estuve durante meses intentando crear procesos y no sabía cómo hacerlo. Y después de que hice ayahuasca, las respuestas llegaban a mí, como, Nico, así es esto. ¡Pum! Me llegaba la información y yo simplemente lo bajaba a tierra en un documento, lo ponía en Wow. práctica y funcionaba. Es como, Wow, qué mierda. chévere. Y así fue como, digamos, cambié mi forma de ver al mundo y de pensar y llegué a muchas conclusiones potentes. Digamos, como que así fue que llegué a esas conclusiones y las conclusiones a las que llegué es de que básicamente el ser humano o sea, los humanos somos personas de conductas, o sea, somos conductuales y somos predecibles. Entonces, si tú sabes cómo funciona el ser humano y tú sabes qué triggers tocar y cómo hablarles y cómo hacerlo de una forma congruente,
pues vas a lograr que ellos hagan lo que tú quieras. Entonces, digamos como que yo empecé a pensar de esa manera y me di cuenta de que todo el marketing, pues al final del día lo que se hace en marketing es pura persuasión. Es conocer al ser humano y decirle en el momento indicado, la forma correcta, lo que tú quieres que ellos escuchen para que hagan lo que tú quieres que ellos hagan. Obviamente, esto se tiene que, hay que hacerlo con ética, que se puede prestar a muchas Claro, manipulaciones y vender humo y demás. Pero al claro. final del día es un proceso muy lineal. O sea, tú tienes a una persona que no cree algo, tú le rompes esa creencia, le impones una nueva y le muestras un nuevo camino. Entonces, como que yo me di cuenta de ese tipo de cosas y yo dije, ¿qué tal si en vez de nosotros, o sea, en vez de seguir llevando el marketing como lo estamos haciendo, lo hacemos de una forma totalmente distinta? Y así fue como empezamos a meterle a todo ese enfoque orgánico. O sea, de bajar todo lo tradicional a únicamente vender por historias, o únicamente vender con Reels, o únicamente vender con YouTube, o hacer un lanzamiento orgánico y facturar millones de dólares. Wow. Wow, 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 qué increíble, hermano, la verdad. Y mira, mucha gente el día de hoy tal vez no tiene no entiende realmente, ¿no? Cómo es que se debe hacer orgánico, ¿no? Inclusive muchos dicen, no, el marketing orgánico ya no funciona como antes, ya Instagram ya no te muestra mucha gente. O a veces dicen como que publico reels y consiguen views un montón y likes, pero mi negocio sigue igual y no estoy vendiendo, ¿no? No se traduce en ventas. Claro, Y pues claramente tú no pareces estar nada de acuerdo con esa forma de pensar, ¿verdad? ¿Qué claro. podrías decir a esas personas? Claro, claro, claro. Bueno, yo primero, o sea, como una de mis mayores filosofías al momento de trabajar con alguna persona, o perdón, de trabajar con cualquier proyecto, es de que si tú fallas planeando, planeas para fallar. O sea, si tú haces un planteamiento erróneo al principio y te empieza a ir bien, tú lo que vas a hacer es escalar errores. Entonces, las personas generalmente hoy en día en el mercado tienen muchas falsas creencias acerca del contenido orgánico. O sea, creen, y esto es una creencia que lastimosamente se instauró en el mercado y pues bueno, hay muchas personas que se están lucrando de esto, creen que la viralidad lo es todo y creen que conseguir nuevos seguidores es la clave para facturar más. Y es como o sea, pueden hacer un webinar o pueden hacer un lanzamiento, pueden hacer una membresía o pueden hacer contenido orgánico. ¿Y qué es hacer contenido orgánico? Viralizar. Crear un par de reels, conseguir muchos seguidores y creen que esta es la píldora mágica o la receta para empezar a vender mucho. Y la verdad es que no. O sea, yo tuve la oportunidad de trabajar con un cliente el año pasado y con un solo reel, en cuestión de 7 días, metimos 150.000 seguidores a una cuenta de 90.000 seguidores. ¿Qué fue lo que pasó? Su engagement bajó, sus story views bajaron y me jodió el engagement por completo y se cagó toda la narrativa que yo estaba montando. ¿Por qué? Porque es gente con un bajo nivel de conciencia. Una persona, y bueno, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque en los proyectos en los que estábamos teníamos fácilmente 15, 20 multicuentas trabajando al mismo tiempo. O sea, teníamos videos de 5 millones de visualizaciones en diferentes cuentas que los conseguíamos todos los meses. Entonces, claro, nos llenábamos de un montón de audiencia que al final del día llegaban ahí por el contenido que veían o sea, por su nivel de conciencia estaba asociado directamente al contenido que estaban viendo en el video. Y empezaron a seguir al experto por el video, pero no tenían o sea, no estaban trabajados, no sabían a qué se dedicaba el experto, cuál era su mecanismo, en qué los podía ayudar y qué era qué era la mejor forma de solucionar sus problemas. Entonces, hoy en día sí es posible vender con orgánico. Para mí es la mejor manera de hacerlo, es la que yo conozco, es con la que he hecho dinero. Me he convertido en una persona rica gracias al marketing orgánico, pero hay que saber hacerlo. O sea, no es que simplemente voy a viralizar en redes sociales y ya está, sino que hay que crear una estrategia. em, y digamos, como que cambiar un poco el shift y el pensamiento. Antes de viralizar, hay que pensar en cómo te quieres posicionar tú en el mercado y cómo quieres que las demás personas te vean a ti. Porque claro, si tú subes el típico video este que se viralizó y que el formato lo copian muchas personas de cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco. Te lo voy a decir en cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, eres millonario. Sí, sígueme aquí para saber qué más.
¿Tú crees que esa persona te va a comprar un producto de 1.000 o 2.000 dólares? No. ¿Y tú crees que esa persona va a consumir tus historias? Tampoco. Entonces es saber cómo atraer, de hecho yo lo llamo viralidad de alta conversión, es saber viralizar de una forma correcta, saber viralizar única y exclusivamente a las personas que están en capacidad de comprar tus productos y servicios. No, no viralizar por viralizar, porque sí, generas marca, generas awareness, todo el mundo te conoce, todo el mundo te ve, pero nadie te compra. Entonces, ¿de qué te sirve ser la persona más vista en Internet y más conocida si al momento de lanzarles un CTA de ventas, nadie le va a prestar atención y nadie te va a comprar? Entonces, sí se puede vender, es la mejor forma, o sea, se puede hacer de una forma muy rápida, pero hay que hacerlo de una forma correcta. O sea, lo primero que yo hago siempre que empiezo a trabajar con una persona es que yo les creo el personaje. Es como yo quiero que las demás personas miren a este personaje mío. Yo quiero que la asocien a valores de que es rentable, por ejemplo, en el mercado de trading, que es un buen vendedor, que tiene resultados, que su metodología funciona, que tiene millones de dólares auditados y que todo el mundo puede comprobar que eso es cierto. Y luego los llevo por un proceso lógico de ventas a través del contenido y cuando lanzo un CTA funciona, vale, eso es otra historia. Pero si solamente lanzo un reel con un CTA, digo, si quieres ganar más dinero, pues comenta la palabra tal, ya, o sea, puedes tener videos con 3.000, 4.000 comentarios, pero eso en ventas, y lo sé, y lo puedo decir porque he hablado con los equipos comerciales de todos estos proyectos allá grandes, no vende, simplemente no vende. Wow. Wow, muy top este concepto de viralidad y alta conversión, ¿no? Así, Ajá, Sí. ajá, viralidad y Eh, alta conversión. ya puedo ver tu mecanismo único ahí, ¿no? Sí, muy top, muy Eh, top. Básicamente sería ese, ¿no? Es como viralidad, alta conversión, conectado con embudos, Claro. conectado con canales orgánicos, canales como YouTube, etcétera, que luego, pues, todo ese tráfico no es un tráfico de personas de baja calidad, ¿no? Que simplemente, pues, te dieron follow porque hiciste un video bailando, ¿no? Y más bien, inclusive lo que cuentas, tenías una cuenta de 90.000 personas sin querer, ¿no? O bueno, por un tema de lo que ustedes hicieron, le metieron 150.000 más y más bien arruinaron la cuenta, ¿no? Y eso puede pasar, ¿no? Y muchos marketeros hubieran estado felices localmente, hubieran dicho, mira lo que te he hecho, te he ganado 150.000. El problema no soy yo, ¿no? El problema eres tú que no sabes cerrar. El problema eres claro, tú, ¿no? Y no se dan cuenta que más bien lo que han hecho es, han arruinado la cuenta, ¿no? Mm. Porque obviamente, ¿qué pasa si tienes 150.000 seguidores que nunca te van a comprar? Cuando haces un story, yo imagino que le apareces a un montón de gente que no tiene nada que ver, ¿no? claro, Eh, claro, claro. Y te ¿No? dejan de seguir, dejan de consumir tu contenido y te tira tus métricas al piso. Entonces, ¿tú para qué, pregunto yo, para qué quieres tener esa audiencia si esa audiencia que no te va a comprar? Claro. O sea, yo Mm. personalmente, obviamente, también está el otro lado. Es como si te anichas demasiado y lanzas contenido como muy anichado, pues no te va a ver nadie porque el video no se va a viralizar. Digamos como que esta palabra de viralidad de alta conversión es como que se planta justo en la mitad, entre no tener una comunicación muy segmentada, porque es verdad que no lo va a ver nadie, pero tampoco tener una comunicación muy abierta, porque entonces vamos a llegar a todo el mundo. Es tener la comunicación lo suficientemente abierta y al mismo tiempo lo suficientemente cerrada como para llegar a las personas indicadas que puedan comprar estos productos y servicios. En vez de que un reel en Instagram o un video en YouTube llegue a 1 millón de personas, yo prefiero que llegue a 200.000 personas, pero con un nivel y una calidad mucho más alta que uno de 2, 3 millones. Claro, completamente, Mm, completamente. Súper top. Y digamos, si tú pudieras darle como un par de consejos accionables para el típico marketer que ahorita está súper abrumado y está haciendo embudos, está haciendo reels, está haciendo carruseles, está haciendo de todo, pero está como que batallando contra que no sabe qué, no está vendiendo como quisiera, tal vez vende un poco, pero no lo suficiente como para cubrir costos y está estresadísimo. ¿Qué consejos le darías a esa persona? Claro, mira, le daría tres consejos. El primero es de que, digamos que también justamente en todo este tema de la ayahuasca y demás,
y escalando los proyectos, yo llegué a una de las mayores conclusiones, que es la misma filosofía con la que llevo los proyectos hoy en día, en todo lo que yo trabajo. Y es de que mi mayor principio y fundamento al momento de trabajar con alguien es de que yo no digo que yo soy bueno, yo lo demuestro. Entonces yo me rijo bajo el fundamento show no tell. No digas que eres bueno, demuéstralo. Si tú eres el mejor trader del mercado, tú puedes decirlo, o tú puedes grabarte en vivo y en directo y mostrar cómo es que tomas esas operaciones y cómo es que ganas y pierdes dinero en tiempo real. Entonces, si tienes una tienda de e-commerce, puedes mostrar o los resultados de las tiendas, pero claro, nadie sabe cuánto dinero metieron en pauta publicitaria en esas tiendas y si son rentables realmente o no, y cuál es el margen de esas tiendas. Entonces, claro, hoy en día al mercado, en tráfico frío principalmente, salen un montón de expertos de la noche a la mañana queriendo decir, no, yo soy el mejor, yo hago esto, yo te puedo ayudar a conseguir tal. Ya, pero ¿quién eres tú? O sea, ¿tú por qué me dices que eres el mejor? O yo por qué debería confiar en ti. Si hay otros 50 allá afuera que están haciendo exactamente lo mismo, que me están invitando a un evento gratuito donde me van a enseñar tal y ayudar a conseguir tal y tal y tal y tal. Eso ya está muy quemado. Entonces, ¿qué tal si en vez de decir que eres el mejor, lo demuestras? ¿Qué tal si cambias el enfoque de marketing? ¿Qué tal si en vez de correr publicidad para un evento gratuito, corres publicidad para tu cuenta en Instagram y demuestras o haces un reto en vivo y en directo mostrando cómo creas una tienda desde cero y la llevas a facturar $10,000 al mes y te quedan $2,000 limpios para ti? ¿Qué crees tú que va a vender más? Y que va a ser más congruente y que se va a posicionar más como un experto hoy en día con el mercado tan saturado como está. ¿Alguien que te dice que es bueno o alguien que te lo demuestra? Que tú palabras se las lleva el viento y tú a nivel de palabras puedes decir lo que sea. Puedes aprender a hablar bonito, tener una buena oratoria, hablar bien frente a cámara y decir que eres el mejor. O puedes demostrarlo. Y ahí cambia por completo el Mm, juego. En el momento Claro, en que tú wow, demuestras, tus claims son mucho más fuertes. Son qué mucho más fuertes, cambian interesante por eso, completo. claro. qué interesante. Show, not tell. Eso Show no está. tell. Sí, show, not tell. Rich Scheffer habla Claro. mucho de eso, ¿no? Claro. Es un, en su tiempo fue el Russell Brunson del mundo del marketing digital, ¿no? En el año 2000 o, ¿cuánto? 2000, 2010, ¿no? Por Ujú, ahí más o menos. Ha sido mentor nuestro también, ¿no? Y él habla mucho de eso, ¿no? Show, not tell. ujú. Y que cada vez el mercado se está mudando mucho más al show, not tell, porque hay demasiada gente, Y hay demasiado hay escepticismo, demasiado escepticismo. Cada vez el mercado es más escéptico, más más escéptico, más desconfiado. escéptico, más escéptico, ¿no? Entonces, inclusive cuando en esa época estábamos haciendo un webinar y él nos dijo, él nos contó que él hacía webinars y lo que ahora hacía, ya no hacía todo ese chiste o toda esa parte de te cuento quién soy, todo, ¿no? Sino que de frente iba y mostraba cómo hacer las cosas, de frente, ¿no? Los primeros minutos, y solamente accionables, accionables, accionables. Y luego ya recién empezaba con, hey, yo soy Rich Efren y todo eso, ¿no? Y básicamente era un cambio total, ¿no? Total en cómo, en las conversiones, en todo eso, ¿no? Entonces, pucha, qué interesante, de verdad, Nico. Me has dejado bastante pensativo con el tema de la viralidad segmentada, ¿no? De O alta de conversión. De alta alta conversión, conversión. ¿no? Sí. Eh, Me puse a pensar un poco en la pirámide de la conciencia y digo, no quieres ir ni muy arriba y tampoco quieres ir a un espacio en donde estás muy abajo. Supongo que buscas un público que por lo menos se identifique con un problema. ¿Dirías eso? Por lo menos, Bueno, lo primero que yo hago en ese tipo de casos es de que me diferencio. O sea, yo no puedo sonar igual a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no me van a tomar como que yo soy una persona más. Lo primero es diferenciarme. Es lograr que en ese primer impacto y en esos primeros 3 segundos, solamente con esos 3 segundos las personas puedan ver de que yo soy alguien distinto. O bueno, cuando digo yo, es en el caso de las personas con las que yo trabajo, mis clientes, que sean alguien diferente. ¿Por qué? Porque si te aparezco el típico reel, con el típico gancho, con el típico anuncio, con el típico tal, es como ya, es uno más. Entonces, como, meh, o sea, no es lo que yo quiero transmitir. Lo primero es diferenciarse. Tengo que crear un mensaje único, un experto único, una narrativa única que realmente pueda tener el espacio de penetrar fuerte al mercado.
Si yo voy a meter una marca, yo no voy a ser el número 3 o voy a ser el número 4. Yo apunto a ser el número 1. Obviamente, con humildad, entendiendo el proceso y entendiendo desde dónde parto, como que si empiezo desde cero, pues estoy empezando desde cero, pero creo toda la base para ser el número 1. Entonces, lo primero que todo es, obviamente, es un trabajo de desarrollo de marca, de copy, de ofertas, de tal, de todo esto para que luego más adelante pueda vender y esté todo sostenido de la forma correcta. Pero lo primero es diferenciarme, es de que las personas puedan pararse por lo menos a escuchar porque lo que les estoy diciendo llama su atención y tener una comunicación un poco más directa. Entonces, yo sé en lo que el experto es bueno y es diferente y también sé hablar bonito, también sé ponerlo en palabras atractivas. Pues trato de ir a lo más viral posible, pero segmentando un poco la comunicación. Entonces, diferencio el personaje y todo lo que ya existe allá afuera, creo mecanismos únicos, creo una comunicación y toda una estrategia totalmente distinta de hablar del experto con sus propias ofertas y todo este trabajo de marketing como ya está hecho de base. Em, me encargo de que 100% sea legítimo la persona, o sea, de que todo lo que vaya a decir esté respaldado en hechos y que no, o sea, yo no voy a lanzar a un experto en trading que ha retirado $100,000. Yo voy a lanzar a un experto que ha retirado $1,000,000 en el último año. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de realmente convertirse en el número 1. Si tú eres el número 1 y no estás allá posicionado en el número 1 es porque no lo has sabido comunicar y porque las personas no lo han escuchado. Entonces, ¿cuál es tu trabajo cuando eres un buen experto? Saber comunicar y saber crear contenido de la forma correcta para que las personas que a ti te interesan que te escuchen, te escuchen. Wow, Top, top, wow, súper top. me volaste la cabeza, hermano. Sí. Claro, y ahí también digamos como que para afinar un poquito más eso y aplicar otro concepto que yo también utilizo, es de que yo creo narrativas. O sea, en medio de todo esto, al final del día, digamos como que, claro, tienes diferentes fuentes de tráfico y tienes diferentes estrategias y diferentes formas de captarlos y diferentes embudos en los cuales los puedes vender. Pero ¿cuál es mi objetivo con el contenido orgánico? Atraerlos a mi cuenta. O sea, que me den un primer vistazo y como que les llama la atención lo que yo estoy haciendo y luego venderles la película. O sea, la película no me refiero a una connotación negativa, sino mostrarles lo que yo estoy haciendo. Y eso yo lo llamo narrativas. Entonces, ahí me fijo, ahí me baso en el mismo principio fundamental que comenté ahorita, del show no tell, y es que yo monto una narrativa. O sea, yo en Evergreen y en orgánico te estoy mostrando cómo consigo resultados. O sea, no te digo, este mecanismo te puede ayudar a conseguir tal y tal y tal y tal. Eso se lo dejo a todo el mundo. Todo el mundo ya que quiera pelearse por esos leads baratos, que lo hagan. Yo voy directamente a mostrarte cómo estoy ganando dinero con lo que te estoy diciendo. Te digo, mira, el día de hoy gané tanto dinero y lo hice de esta forma. Te voy a explicar cómo lo hice y cómo tú podrías replicarlo también. Y me aseguro de que todo el contenido que yo comparta en estos formatos, ya sean historias, en Reels o en un canal de calentamiento como Telegram o YouTube, o WhatsApp, perdón, sea muy claro, muy directo y al punto, y sea muy atractivo. O sea, llamo la atención con el gancho, qué es lo que hay para ti, por qué deberías estar escuchándome y por qué deberías prestarme atención. Y ya luego te vendo la oportunidad y te lo muestro, pero lo hago de una forma distinta. O sea, no es el típico proceso de tratar a un lead de forma fría, como, bueno, esto funciona, esto es diferente a los demás mecanismos por tal cosa. No es, bro, tú estás aquí porque quieres ganar dinero, ¿cierto? Sí, perfecto. Mira, yo acabo de ganar esta cantidad de dinero y mis alumnos esta cantidad de dinero. Lo hicimos en una hora y tengo una forma en la cual puedo hacer que cualquier persona consiga esos resultados en 2 meses. Si esto te interesa, mira cómo lo hago. Y ahí automáticamente los llevo a otro canal de comunicación. Y ahí sí ya muestro cómo fue que lo hice. Hago un análisis completo y ya en ese proceso yo ya rompí la gran mayoría de objeciones. Obviamente, pues a una persona no se le vende Claro, solamente mostrando Claro. esto, sino que es en el claro, día a día, en Evergreen. Yo todos los días muestro lo mismo. Ujú. Entonces, ¿qué tal claro, si claro. cojo a una persona, la capto orgánicamente y constantemente le estoy mostrando esta narrativa? Y una vez a la semana le meto un CTA. Pues si esa persona está consumiendo mi contenido durante un mes, 2 meses, es muy probable que al tercer mes me compre. ¿Y Claro. qué Mm, pasa si yo hago esto de forma wow. masiva y lo sostengo? Y aplicando esto, o sea, aplicando esto que les acabo de comentar, yo el año pasado hice un lanzamiento de $5,000,000, 4.9 orgánico, y eso fue una campaña de marketing que duró alrededor de 4 meses y metió en total 9 millones de forma orgánica. O sea, hicimos un lanzamiento que metió 5 y en Evergreen metimos los 4 millones restantes. Top. Literalmente Wow. haciendo eso. Puedes decir que eres el mejor o puedes demostrarlo.
Esa es la gran diferencia, ¿eh? Top. Esa es la gran diferencia. Sí. Es algo que parece para muchos como lo escuchan, pero no lo subestiman, ¿no? Yo diría que Todd Brown siempre nos ha dicho, ¿no? La prueba más fuerte es la demostración. La Ya demostración, está. no hay prueba más fuerte que poder demostrar, ¿no? Y queda clarísimo que tú lo has usado ese principio y le has dado duro a eso. Eh, y pues prueba de eso, ahí están tus placas en la pared y mucho más, ¿no? Que esas placas no dicen, no, muchísimo más. Lo último que te diría, Nico, te preguntaría es, ¿qué viene para Nico ahora, ¿no? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué quiere hacer? Claro, digamos que ahora yo me he mantenido bajo las sombras durante todo este tiempo. O sea, yo estoy en el marketing digital desde el año 2020 y ya 5 años después, pues nada, me he mantenido bajo las sombras haciendo. Eh, no, como que no me ha dado la oportunidad de mostrarme y demás, pero al mismo tiempo me he dado cuenta que mi conocimiento le podría servir a muchas personas. Y que obviamente, o sea, yo hablo desde la experiencia y desde los resultados, no desde una teoría o no desde algo que escuché o vi en un curso, sino que tuve un planteamiento, lo lancé al mercado, funcionó, lo escalé, lo optimicé, creé un proceso completo de eso y lo utilizo única exclusivamente con las personas con las que yo trabajo y con mis personas más allegadas y cercanas. Y esto tiene el potencial de hacer que cualquier persona venda mucho por internet sin necesidad de pautar publicitariamente. Y si ya tiene la oportunidad de pautar y combinar ambos enfoques, pues ya ni te digo. O sea, es una bestialidad lo que se puede Uy. hacer ahí. Entonces, ahora en este año 2025 voy a seguir haciendo lo mío, o sea, voy a seguir un poco con mis clientes, con mis proyectos, con mi agencia, pero me voy a empezar a mostrar cada vez más. Voy a empezar a salir más al mercado, voy a mostrar un poco, a compartir todo ese conocimiento que al final del día, pues, lo he ido desarrollando con la práctica y el error y enfrentándome a los problemas que me he enfrentado en el día a día, que es muy difícil llegar a esas conclusiones. O sea, para llegar a ese tipo de conclusiones tienes que enfrentarte específicamente a esas situaciones. Y en esas situaciones tú no tomas buenas decisiones, tomas la peor, mejor decisión posible, la que te haga menos daño, pero las dos decisiones te van a hacer daño. Entonces, claro, yo he logrado como todo este conocimiento, todas estas situaciones, todas estas estrategias, lanzamientos, proyectos, demás, lo he logrado bajar a tierra de una forma muy simple y accionable. Y bueno, creo que es el momento de compartirlo con las demás personas y que se puedan beneficiar de eso. Al final del día Wow, yo ya hago Top. lo mío, me va bien, estoy bien, pues bueno, qué mejor que compartir eso con los demás. súper top. Brutal, brutal. Entonces, ¿le podemos decir a las personas que te siguen a tu cuenta en Instagram desde ahorita? ¿O vas a tener una nueva cuenta? Dinos, ¿cómo podemos decir a la gente que te siga, ¿no? No, claro, sí, no he empezado a crear nada, pero ya empezaré a crear y mi cuenta de Ya, Instagram es niconao13, Henao con H, si me ya. quieren seguir, pues ahí estoy yo. Ahí Chévere, lo chévere. tienen, chicos, ahí lo Ahí tienen. para que vean Sí. como el debut de una Sí, superestrella, básicamente, exacto, y en un estas ligas. surgimiento que necesita el mercado también, porque creo que el Sí, mercado se va a beneficiar mucho de aprender sobre la viralidad segmentada, esa viralidad como que de alta conversión, ¿no? me encanta, Eso es, ¿no? Al final, me ¿no? encanta, me encanta. Sí. Entonces, chicos, estén muy pendientes de eso. Y bueno, Nico, te agradecemos mucho por compartirnos toda esta información aquí para la comunidad. Y bueno, esperamos que pues sigan todos esos éxitos y ya nos estamos viendo entonces en la siguiente, en la próxima. Claro que sí, Sí. muchachos. Yo antes que nada quería hacerles un gran agradecimiento porque, digamos, como lo dije al principio de esta entrevista, el único curso de copy que yo hice fue de ustedes y lo único que yo aprendí de curso de copy fue literalmente de ustedes dos y el copy lo he aplicado a todo lo que yo he hecho. Entonces, sin ustedes, sin ese conocimiento y sin eso que aprendí, no habría podido conseguir lo que conseguí. Estoy muy agradecido con ustedes Wow, y Wow, muchas gracias, Nico, gracias de por eso. verdad, esas son palabras que nos llenan el corazón. Me Así llega al que corazón. Obviamente sí. tu trabajo es pues lo que te ha llevado a donde estás el día de hoy. Definitivamente, Eh, pero eso que tú dices de el único curso de copy que vi y ya no necesité más, es chévere. Chévere, Nico. Chévere. Nico, bueno, la gente, gracias por ver este episodio de Factor X y nos vemos después. Saludos.